presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. El Ministerio de Vivienda adjudicó a la empresa Enkel Group la construcción del primer edificio en madera que tendrá Uruguay y estará emplazado en Durazno. La obra comenzaría en el mes de noviembre y se extendería hasta septiembre del año que viene, bajo una inversión de unos $3,5 millones. ¿Por qué el gobierno busca potenciar la construcción de vivienda en maderas? ¿Por qué se estima que ese es el camino conveniente? ¿Cuál es la historia de Enkel Group y por qué justamente su obra, su planteo fue el que aceptó la Agencia Nacional de Vivienda y la cartera? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Klaus Milborn-Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, y Juan Gutiérrez, socio fundador y director de proyectos de Enkel Group. Mil, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación y bueno, volver a conversar contigo por este tema que nos habías convocado en aquella oportunidad en el Prado. Efectivamente, nos había quedado en el tintero y hoy queríamos cumplir con ese principio. Y también nos acompaña, como decíamos en la entrevista, Juan Gutiérrez, socio fundador y director de proyectos de Enkel. Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia de Otra Mañana. Por favor, es un gusto para nosotros recibirlos a los dos. Comencemos con usted, Mil, con respecto a el camino que toma el gobierno. ¿Por qué en este caso, como política, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, creen en lo positivo acerca de la construcción de viviendas, pero en madera? Bien, creo que esto es un tema en realidad que surge como política del plan quinquenal de vivienda, que es justamente promover el uso de la madera de origen nacional y para soluciones constructivas que tiendan justamente a aumentar la oferta de vivienda pública y además reducir los tiempos de ejecución y también costo de obras, ¿por qué no? Particularmente la ley 19.924, el presupuesto nacional, declara de interés general la promoción de las diferentes acciones justamente para incorporar la madera, como te decía, proveniente de los bosques, de los bosques uruguayos, justamente para la construcción. Y bueno, la Agencia Nacional de Vivienda en este caso toma, digamos, el desafío de la construcción de un edificio en altura. Digamos que dentro de los ejecutores o los brazos ejecutores del Ministerio de Vivienda, por un lado MEVIR, que ya está realizando las construcciones en madera, en entramado ligero, y por el otro lado la Agencia Nacional de Vivienda en la parte, digamos, más urbana, por decirlo así, generar vivienda también en otro ámbito, y en este caso es la generación de vivienda en altura. ¿Por qué se apunta a esto? Justamente, como te decía, hay ya en el país madera como para desarrollar este tipo de construcción. Hay procesos industriales que permiten el desarrollo de esta construcción, este tipo de construcciones. Por lo tanto, es una apuesta mucho más allá para generar, digamos, edificaciones, pero también calidad en la construcción, también poder llevar la tecnología que hay disponible, digamos, a este tipo de construcción que hoy no existe todavía en el país, pero sabemos que es una construcción de calidad en este sentido. Uh-huh. Aquí tal vez la novedad, Mil, es que, como usted decía, a la apuesta que se dio en este gobierno con respecto a la construcción en madera, uno había advertido justamente eso en MEVIR, por ejemplo, una apuesta que había comenzado en su momento la ministra Moreira, solo que ahora lo que más llama la atención es que eso sea en altura, ¿no? Tal vez aquí es donde está la principal novedad en este caso, ¿no? Exacto, bueno, justamente el tema de la altura es porque
con este piloto que se está desarrollando, nosotros lo que hacemos es también dar como el puntapié, digamos, inicial a una tipología, a una nueva forma de construcción que tiene sus ventajas y tiene muchísimas ventajas, no solamente desde la sostenibilidad, de la eficiencia energética, sino también desde los tiempos de producción, también de una industria que se va tornando también más limpia. Bueno, desde distintos ámbitos participamos, te hago un pequeño paréntesis, participamos hace un par de semanas en un congreso integrado por las cámaras de residuos del Uruguay, de SEGRU, y ahí se está trabajando también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la sustentabilidad y el tema de los residuos. Y esto no es un tema menor en cuanto que una de las industrias más contaminantes o de mayores residuos es la industria de la construcción. Claro. Entonces, digamos que hay muchos factores que tienen que ver acá, pero también sobre todo el de los usuarios, los que van a vivir finalmente en estas viviendas, que sabemos que por la característica de la construcción tienen un efecto muy, muy favorable sobre la salud humana. Entonces también esto es algo que en este sentido se contempla. Bueno, ni que hablar de lo que es la industria de la construcción, que lentamente está haciendo, digamos, conciencia de empezar a atender este tema globalmente, me estoy refiriendo, ¿no? Esa es una buena introducción, los postulados de por qué se va por este camino, bajar costos, bajar tiempo. Vamos justamente ahora a conocer detalles de la empresa, porque esta empresa justamente fue adjudicataria de esta propuesta. Gutiérrez, cuéntenos en primer lugar qué es Enkel. Bueno, Enkel es un estudio de arquitectura y una empresa constructora con una vocación de búsqueda de desarrollo en la industrialización y en la sustentabilidad. Es decir, son como las dos patas que mueven esta empresa. Nosotros somos una empresa constructora que, bueno, entre nuestros socios tenemos 25 años de experiencia en construcción tradicional. Para el 2016 nos empezamos a juntar con Matías Abergo y Gustavo Percivale y formamos en ese momento lo que era Esteco, que era una patente suiza de construcción en madera industrializada, y después formamos Enkel Group para poder abarcar lo que era el mass timber. Dos patas. Este desarrollo tiene básicamente dos patas, la industrialización y la sustentabilidad. Es importante explicar por qué se desarrolla el mass timber en el mundo, porque esto no es un invento uruguayo, no es un invento local ni de la ANB, es una experiencia que se viene dando en el mundo de la década del 90 al día de hoy. El mass timber surge como una alternativa sustentable a la construcción. Si uno mira el calentamiento global, la huella de carbono, el producto del hormigón armado es responsable del 8% de las emisiones globales en el mundo. Un solo producto es responsable del 8% de las emisiones globales de carbono o sus similares. Eso es por los efectos, la energía necesaria para poder construir una varilla de hierro, producir el cemento y demás. Es decir, la construcción como elemento, como actividad humana, es responsable, según la literatura que leamos, del 30 al 40% de las emisiones de CO2 mundial. Eso es el porqué. En los 90 se empiezan a desarrollar sistemas constructivos amigables con el medio ambiente. Muchos van quedando por el camino, pero el mass timber no solamente contestaba muy bien a la sustentabilidad, sino muy bien a la industrialización. Para dar escala, por ejemplo, el año pasado se terminó con el edificio más alto en madera en Estados Unidos, tiene 25 pisos de altura. Hay varios edificios en el mundo con más de 18 pisos de altura. El de Estados Unidos de 25 tiene un basamento comercial en hormigón, unos 2 o 3 niveles de hormigón, y después el resto es 100% de estructura del mass timber. Bueno, y en Europa hay muchos edificios, hay uno 100% 18 pisos en madera, algunos con estructuras mixtas de hierro, hormigón, y se va usando inteligentemente los materiales
para lograr un mejor resultado con la menor huella de carbono posible. Esa es una tendencia mundial. Esto es un sistema constructivo que se desarrolla en el norte de Europa, entre Austria, Alemania y el norte de Italia. Y bueno, en los 90 se experimenta, en los 2000 se hacen todas las certificaciones que verifican que el sistema cumple, y del 2000 en adelante ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo de un torno a un 25% anual de crecimiento de demanda de mass timber. En el mundo hay muchas fábricas de mass timber en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Nosotros como empresa, ese es el global por qué el mass timber se desarrolla. Nosotros como empresa en el 2016, cuando empezamos a entender este tema, nos empezamos a formar. Viajamos a Italia, hacemos algunos cursos con Rotoblas y Xlam Dolomite, que era una fábrica de mass timber que nos proporcionaba el material. La Facultad de Ingeniería en el Uruguay estaba estudiando el pino taeda con la viabilidad de poder utilizar y poder construir mass timber. Ya la Facultad de Ingeniería tenía un desarrollo importante. Nosotros ayudamos a financiar algunos estudios que son libres, no son privados, son libres, publicados libremente, solamente para generar crecimiento y conocimiento en el Uruguay. Y empezamos a soñar con la producción de mass timber en Uruguay. Uruguay tenemos una ley de los 80 de verificación forestal, en la cual se plantaron dos tipos de especies. Uno es el eucaliptus y el otro el pino. Pino taeda y Eucalyptus grandis, básicamente. Y demás. El eucalipto tuvo salida comercial con todo lo que es papelera, y el pino no ha tenido una salida comercial. Cualquiera que viaje al interior, a Ruta 5 y demás, ha visto estos últimos años camiones y camiones y camiones de rolos enormes, esa imagen de ese barco cargando de rolos, es decir, es el árbol cortado y mandado como si fuese ganado en pie a China. Va a China y vuelve hecho un mueble, porque en Uruguay no se le da... Viaja sin ningún tipo de valor agregado, digamos, se lo corta y nada más. Claro, exactamente, eso es porque esa producción que está plantada de los 80 y 90 ya está madura, claro. Con muy buen material, buen manejo de forestal, con certificaciones, y eso viajaba a Chile y volvía. Es decir, hay una materia prima uruguaya que es de alta calidad, que se puede producir, darle valor. Entonces... bueno, en eso se desarrolla un plan de negocios que está a cargo de uno de los socios de Enkel, que es Matías Abargo, y se desarrolla un plan de negocios en el cual se compra un aserradero de pino, se le da una transformación y se implanta una planta de mass timber con esta tecnología. Esto es importante, la calidad de la planta, para entender que la planta tiene las certificaciones europeas, es la única planta fuera de Europa que tiene una certificación alemana, es decir, tiene una certificación de proceso. Es importante entender que nosotros tenemos una imagen de la madera uruguaya de muy baja calidad, porque eso fue un poco lo que al principio pasó, es decir, crece muy rápido, pero los bosques de Rivera y Tacuarembó tienen el manejo forestal, se cortaron, se mandaron 10 contenedores a hacer pruebas a Europa, se certificó su resistencia mecánica previo a toda esta formación de esta fábrica, y en realidad el producto que hoy sale de Arboreal tiene certificación alemana, es decir, puede salir con una certificación que hoy podría ser un producto que entrara a la Comunidad Europea. Gutiérrez, si me permite, más allá de lo que es esta construcción en particular que se va a realizar en el departamento de Durazno, y más allá de los impulsos que ha dado MEVIR, por ejemplo, los cambios legislativos en esa dirección, ¿cuál es el mercado actual del sector privado de la construcción de madera? ¿Cuál es el impulso? ¿Hay desarrollos? ¿Dónde están? ¿Quiénes los impulsan? Bueno, en realidad nosotros somos un grupo de técnicos y empresarios que realmente trabajamos por vocación también, ¿no? Es decir, nosotros realmente esta bandera de sustentabilidad y querer hacer las cosas de mejor forma es algo que nos mueve, ¿no? Entonces, nosotros del punto privado desarrollamos un mercado que en Uruguay no existe, o que está incipiente, y hay muchas movidas internacionales y también en Uruguay, es decir, la academia está trabajando mucho, la Facultad de Arquitectura formó un posgrado en estructuras de madera, la Facultad de Ingeniería
junto con la URT tiene otro curso de madera, el Ministerio de Vivienda empezó a trabajar con la ruta de madera, promocionando sistemas, es decir, hay que entender que en Uruguay tenemos un recurso de calidad, en Uruguay se necesitan viviendas, tenemos que generar otros sistemas que puedan simplificar a tener mejores tiempos y mejores costos, ¿no? Es decir, tenemos empuje académico, tenemos empuje político, tenemos empuje empresarial, hay un sentir en la sociedad en general de que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. No significa que mañana vamos a terminar todos construyendo en madera. Claro. Es decir, no es eso, pero hoy es una alternativa sustentable, ¿no? De hacer las cosas bien. Y bueno, y ahí el Ministerio tomó la bandera de la sustentabilidad y de la posibilidad de desarrollar este tema. Yo creo hacer hincapié en algo importante. En Uruguay, los que marcan la calidad de construcción del Uruguay es el Ministerio de Vivienda a través del brazo que es la ANB. ¿Por qué? Porque todo lo que es vivienda promovida en Uruguay, uno tiene que cumplir con ciertos estándares, si no, no puedes entrar a las beneficios fiscales. Y hoy en Uruguay, desde el punto de vista de privado, te digo que lo mejor que se construye, la calidad constructiva mejor que existe, no la más cara, pero la mejor calidad constructiva, es lo que entra por a través de la ANB, que tiene que cumplir con estándares de desempeño de arquitectura, tiempos, aislaciones térmicas, aislaciones acústicas. Cuando uno tal vez, no sé, va a un edificio de muy alta gama en Punta del Este, por dar un ejemplo, no tiene que cumplir esos estándares, y a veces es mucho más caro por las terminaciones y demás, pero la calidad constructiva no tiene que cumplir elementos de ese tipo. Entonces, ahí es importante entender que la ANB ha funcionado como un brazo de mejora de estándares de desempeño. El edificio de Durazno en Mass Timber es un sistema constructivo diseñado y pensado de Europa, con estándares muy altos, acústicos, térmicos, sustentabilidad, industrialización, lo que decía Klaus, del cuidado de los desechos, que termina siendo un problema para la ciudad, que al final del día termina siendo también un costo para la sociedad en su conjunto, cómo gestionar todo eso, es decir, integralmente pensado, que no solamente es el costo directo, sino un montón de otros valores, de calidades, de gastos energéticos y de usos de residuos, que mejora la calidad y pone la vara de construcción más alta. Ajá. Quiero introducir, antes de pasar a los detalles del proyecto en Durazno, una pregunta para los dos. Vamos a comenzar con Mil en este caso. Recién decía a Gutiérrez acerca de la calidad constructiva. Muchos cuando hablan de construcción en madera, lo primero que nos viene a la cabeza es precariedad. No sé por qué, pero está instalado así. Uno piensa en una construcción en madera y piensa que eso es precario, que no da las mismas garantías a largo plazo que una construcción en calidades o en construcciones más normales, digamos, o habituales. El año pasado tuve la oportunidad de participar de un seminario que organizó la Sociedad de Productores Forestales en el LATU, haciendo referencia a la calidad de la construcción en madera. ¿Cómo se va? ¿Cuál es el proceso para ir desterrando, Emil, esa idea asentada en la gente de que la construcción en madera es una construcción precaria? Sí, es un importante punto el que tocas, y también está para llegar a este proceso, los propios técnicos de la Agencia Nacional de Vivienda hicieron en 2 oportunidades un viaje oficial, digamos, a Finlandia en este caso, y estuvieron en contacto con técnicos finlandeses expertos en el tema. Esto obviamente se recorrieron distintas instalaciones, distintos edificios, distintos puntos de ciudades enteras, incluso que son conformadas en madera, en construcción de madera, porque están atendiendo ya a otro nivel, digamos, de sustentabilidad, donde enseñan en el proceso de las escuelas, en las propias escuelas, los niños van a escuelas que son construidas en madera. Entonces ya hay una concepción desde la propia infancia, de la propia
niñez en lo que tiene que ver con lo que decía un poco con el tema de los residuos, con lo que es el ciclo, la economía circular de las cosas, no en el de generar, construir y tirar, o generar, construir y después desechar, sino volver a volverlo a reciclar y volver a reutilizar. Y un poco ese es el concepto que han encontrado allá. Y en una segunda instancia vinieron los técnicos finlandeses justamente al Uruguay para ver la realidad uruguaya, cómo está posicionado. Este fue el año pasado, en el 22, sobre noviembre. Estuvieron los técnicos por aquí y, bueno, hicieron una recorrida justamente por todo el país, conociendo la industria, conociendo como decía Juan, el área académica, conociendo el área comercial, conociendo las instituciones públicas, obviamente, en la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, MEVIR, y encontraron que el Uruguay está más que preparado, tanto con las calidades, con las certificaciones, que falta alguna pulir ahí, que es el tema del fuego, que es el tema de justamente la prevención, que es lo más problemático, que siempre se comenta qué pasa con el fuego. Bueno, pero todas estas normativas ya están trazadas, ya están salvadas, y bueno, y ellos hacían justamente referencia a que Uruguay está preparadísimo para esto, y tiene una gran ventaja de que tiene 30 años a favor, lo que no tenía Finlandia en ese momento. Entonces, está todo dado ya como para hacerlo. Y bueno, entonces justamente eso es lo que nos motivó con más fuerza para salir adelante con este llamado para la construcción del primer edificio en altura. Y la gran sorpresa es que se presentaron 5 oferentes para la construcción. Y bueno, acá tenemos a Enkel, que fueron los ganadores, pero también hubieron empresas con proyectos muy interesantes que quedaron, digamos, como, por decirlo, enganchados con el sistema. Y yo creo que esto es justamente... también conversando en su momento con la Cámara de Construcción del Uruguay, con la Asociación de Promotores de la Construcción, bueno, que hay como un pequeño, o pequeño no, pero hay un interés, digamos, en avanzar en este tema. Entonces creo que Uruguay hoy va a construir el primer edificio en altura, que es de la región también, porque Chile, que es el país más avanzado en el tema de la madera, tiene construido un prototipo que lo está creo que son 5 o 6 niveles de altura, que lo está probando justamente por los sismos. Pero justamente Uruguay, bueno, nosotros por suerte no tenemos esas incidencias de los sismos, pero creo que esto hace justamente a que podamos avanzar más rápidamente. Pero también lo que me decías, el tipo de construcción en altura de la madera, y acá estamos hablando de madera maciza, que es madera estructural. Este edificio, el de Durazno, se va a construir en una planta baja que es de estructura tradicional, o sea, hormigón, con un montante de un ascensor y escaleras que son en madera. ¿En madera? En madera, sí. Ah. Sí. Solamente planta baja es hormigón, y el resto de los 6 pisos son en madera. Perfecto, bueno, pero la parte de montante, el ascensor, bueno, todo eso entonces es madera, pero acá estamos hablando de que la madera que conforma la estructura es una madera maciza, que la puede explicar mejor Juan cómo está compuesto, cómo es, y que el edificio se va a ver después como un edificio tradicional. Uh-huh. La característica particular acá justamente es, bien, de dotar de estructura, de dotar a la madera que hoy tenemos de producción nacional como madera apta para
madera de estructura, y eso es lo más importante. Bien. Gutiérrez, Sí. le traslado la misma pregunta acerca de Sí. desterrar De la ese precariedad. concepto de precariedad al hablar de la madera. Bueno, mira, precariedad en Uruguay está realmente arraizado, pero es por cómo se ha usado. Nosotros somos hijos de españoles e italianos. ¿Cómo construían los españoles y los italianos? Hacían ladrillo, bloque, y es lo que nosotros tenemos adentro de nuestro ADN, de alguna forma. La madera no era un elemento de utilización, no teníamos cultura cómo utilizar la madera, y las construcciones en madera siempre terminaron siendo elementos precarios, es decir, o porque se usan asentamientos por urgencia y rapidez, o la casita del bañario, que no importa mucho, entonces es un refugio. Entonces se ha tomado la madera como un elemento de refugio. Pero es el elemento de construcción más viejo de la humanidad, junto con lo primero que usamos el ser humano para poder construirse es la madera. Unas sociedades desarrollaron la madera y otras no. ¿Qué pasa con cómo desterramos ese tema de precariedad, de que se pudre, de que es mala, de que no está bien construida? Por eso lo importante que yo nombré lo que son las certificaciones. El Mass Timber es una tecnología nueva desarrollada en los 90 que usa fibra de madera y pegamentos estructurales. Pero es una tecnología nueva con un desarrollo de ingeniería que nos permite construir edificios de 25 pisos, 18 Claro. pisos. Es decir, estamos hablando de una tecnología nueva, que lo que usa es fibra de madera y pegamentos estructurales. Voy a hacer un poquito el desarrollo para entender cómo funciona la madera hasta llegar a una casa. Sí, si porque querés. uno difícilmente pueda seguir sosteniendo la precariedad de una construcción en 25 pisos en madera, digamos. Es una Claro. locura, solamente hay que explicar los procesos, ¿no? Claro, exactamente. Y sobre todo para esto lo más importante es, bueno, decimos que es sustentable, decimos que es técnicamente hábil, decimos, bueno, pero lo más importante acá son las certificaciones, porque es la forma de que los técnicos, estamos convencidos, podamos transmitir a otros técnicos y a la sociedad que cumplimos con los estándares más altos europeos. Es decir, que eso no es menor. Es decir, hay que poder medir y certificar. Y eso, en una construcción de que se está innovando, que estamos generando un nuevo mercado, en la cual acá no hay por decirlo, un tanteo es decir, bueno, más o menos anda bien. No, acá hay certificaciones internacionales que cumplen. Un tema importante para poder entender, les cuento un poco el proceso de la madera, es decir, en Uruguay hay bosques con manejo forestal, bajo certificación de manejo forestal. Ese árbol se corta, se lleva una planta, se hacen las tablas, estas tablas para un secadero, se seca por abajo del 12% de humedad, que eso ya es el primer elemento de curado, de cuidado de la tabla. Después de tener la tabla seca, pasa por un escáner, tabla por tabla, y se saca la resistencia mecánica que tiene cada tabla. Eso es un escáner y una tecnología que no existe en toda Latinoamérica. Cada tabla tiene su resistencia mecánica y después con esa certificación los ingenieros toman el valor de esa tabla y pueden calcular la resistencia de un pilar, de una viga, de un muro, como un ingeniero utiliza el hierro para calcular porque sabe cuánto resiste. Entonces, todo ese proceso es medible, todo ese proceso es seguible de alguna forma y es calculable. Entonces, y a su vez es certificable, que eso es lo que nos da garantía a toda la sociedad y al conjunto y demás, que esto es un producto de verdad. Este tema del piloto, quiero aclararlo, que me parece muy importante. La ANB, entiendo que también desarrolla, es decir, está siendo asesorada por, el Ministerio de Vivienda está siendo asesorada por Japón, Chile y Finlandia. Es decir, gente que tiene un desarrollo importante en el desarrollo de madera. Y están copiando no es un invento uruguayo el piloto, entiendo que están replicando un modelo canadiense, en la cual en Canadá se desarrolló un piloto en el 2016, pero de 18 pisos, ¿no? Es decir, obviamente somos Uruguay, vamos a desarrollar un piloto de 7, no vamos a desarrollar un 18, pero 18 pisos en la cual Canadá vive
tiene el estado de Quebec, que es más o menos del tamaño de Uruguay. Su principal producto bruto interno es la venta de madera para la construcción, para el steel frame y demás, para el wood frame de Estados Unidos. Como esta tecnología existía, hace un cambio, hace una investigación, desarrolla, pone ingeniería, pone academia, pone intereses, desarrolla un piloto y hoy Canadá es principal exportador de mass timber en el mundo. Ajusta, verifica normativas, todo el mundo está mirando el prototipo, se corrigen cosas, trabaja bien en la industrialización. Y esto es un efecto que está muy bien, es un camino ya probado, es un camino de éxito en el mundo, probar con prototipos, elementos de alto nivel donde realmente se está observando qué es lo que pasa y bueno, y permite certificar, hacer seguimiento y demás. Entonces, de vuelta, el ministerio toma un problema mundial, como que es la contaminación de la construcción. No significa que va a ser el principal camino ni el único, pero hoy es un camino y es viable, y hoy tecnológicamente es el que nos responde a la sustentabilidad, a una construcción de altos estándares de desempeño, sustentable y cuidando el medio ambiente. Propone una estructura, está haciendo todo el seguimiento y todo el chequeo internacional también de la calidad del producto, que también es algo a marcar, como contratación de equipos profesionales extranjeros que van a estar controlando el proceso. Creo que es algo importante para el país, porque Uruguay tiene también la precariedad de la madera, es entender que la madera uruguaya no es buena, y eso es un error. Es muy buena, tenemos certificaciones, se puede medir, y es un producto también para exportar y genera valor al país. Me alegro de haber insistido por ese camino, porque ni bien usted Gutiérrez manifestó lo del edificio de 25 pisos en Estados Unidos u otras, ya llegaron varios mensajes de texto de oyentes al programa que sembraban sus dudas con respecto a un edificio de 25 pisos en madera, y tenían dudas. Lo importante es eso lo que usted agregó con respecto a las certificaciones y los procesos de construcción que dan la garantía justamente del caso, ¿no? Correcto. Es decir, esto es, en Europa se construye mucho. Vos no podés hacer absolutamente nada en Europa que no cumpla las certificaciones, sea privado o público. Hay un bloque normativo que se llama el Eurocódigo 5, que es todas las normas de construcción vinculadas a la actividad con madera, todo lo que es construcción en madera, seguridad, antisismos, fuego, durabilidad, procesos, garantías, aislaciones térmicas, aislaciones acústicas. Hay un espesor técnico muy importante en certificaciones que si tú no cumplís eso, no puedes construir. Perfecto. En ninguna parte de Europa. Perfecto. Y el sistema en sí está diseñado bajo esas normas. Nosotros topamos todas esas normas. Los técnicos que nos van a ver y van a controlar este edificio también se van a basar en ese espesor técnico de normas a cumplir, y eso da todas las garantías. Es decir, esto va a estar, salvando obviamente en Uruguay se sabe construir tradicional, en hormigón y demás, pero cualquier construcción tradicional no tiene ningún control más allá de la responsabilidad escenal del arquitecto, de certificaciones y lo que tiene que cumplir cuando pasa por la ANB para poder tener los beneficios fiscales. Es decir, nosotros vamos a tener mucho más seguro contra el fuego, vamos a tener garantías de aislaciones térmicas, acústicas, durabilidad, van a estar según todas las certificaciones. Acercándonos ya al final del reportaje, Emil, el edificio va a ser construido en Durazno, efectivamente. ¿Qué más podemos agregar en esa dirección? Va a ser construido en Durazno, y quería corregir un poco que mencionabas del valor. El valor es de $3.200.000 la construcción del edificio, que se acerca a los 1.700 y poco dólares el metro cuadrado. El mismo valor, digamos, que lo que es una vivienda, como bien mencionaba Juan, de promoción social, o sea, de las que entran por
digamos, la ley de vivienda promovida. Y en este caso creo que es muy importante porque este edificio es dentro del programa similar al de las licitaciones públicas, o sea, entraría dentro del programa de licitaciones públicas, lo que permite que se inicie por ese lado también en las licitaciones públicas la construcción de edificios de altura en madera. Y bueno, este piloto obviamente, como decía Juan, es muy importante porque vamos a tener una consultoría externa que va a estar apoyando la etapa de visado que ya se está llevando adelante y la etapa de puesta en obra, justamente para hacer todos los ajustes que se requieran. Y esto dejará un documento también en el cual, bueno, la Agencia Nacional de Vivienda va a tener como forma de medida y de control y de evaluación de futuras construcciones. Y esto no es menor porque justamente es el puntapié inicial a este tipo de construcción. Pero también hay otra cosa que está asociado a esto, que es, digamos, los procesos de diseño que también pasan a modificarse, porque acá también aparece a jugar mucho más lo que tiene que ver la digitalización. Y acá es algo bastante importante que los procesos de presentaciones, por ejemplo, de proyecto de vivienda promovida, también se están estudiando a través de esta metodología, que es poder ingresar los proyectos de construcción o proyectos, digamos, de promovido por metodología BIM, que es una metodología de trabajo que hasta ahora no se está utilizando en el ámbito, o sea, no se está utilizando mucho en el ámbito público, pero Uruguay también está avanzando a pasos bastante grandes en este tema, que bueno, es una conversación tal vez de otro momento. Ajá. Pero es muy importante de comentar esto. Uh-huh. Gutiérrez, ¿algunas características adicionales que podemos compartir con la audiencia acerca de la construcción en Durazno? Decíamos, el edificio tendrá ese valor de $3.200.000, $1.700 el metro cuadrado, y se va a hacer en 6 plantas, ¿es así? Sí, es una planta baja en hormigón tradicional y después 6 plantas en mass timber. Uh-huh. ¿Cuántos apartamentos va a haber en esos 6 pisos? Son 24 apartamentos. Ajá. ¿Cuándo comienza la obra? Bueno, ahora estamos haciendo un proceso, como dijo Klaus, de visado, en la cual el proyecto ejecutivo es aprobado por los técnicos de la ANB y bueno, y un grupo extranjero que va a visar. También estamos con los permisos en la Intendencia y demás. Cuando se terminen ese paquete técnico, se firma el contrato de obra que estaría fijado para poderlo firmar a fines de noviembre, es la fecha preestablecida. Y bueno, inmediatamente estaríamos empezando la obra porque nosotros por contrato tenemos 290 días de realizar corridos para poder realizar la obra. Uh-huh. ¿La previsión se termina en septiembre del año que viene? Sí, la previsión es en septiembre del año que viene, es decir, si cumplimos el cronograma que tenemos a firmar el contrato a fines de noviembre. Otra pregunta que surge ya cerrando el reportaje, Gutiérrez, es acerca de el aspecto de conservación que debe llevar el edificio justamente para su mejor uso. Ok. Bueno, no tiene gasto de conservación más allá que un edificio tradicional. Acá la diferencia es, hablamos, ¿se acuerda de la cultura de cómo construir? Obviamente construir en madera necesita una experiencia y algunos temas de cuidados específicos para poder construir de forma durable. Es decir, hay estructuras de madera de 1500 años antes de Cristo todavía en pie, ¿no? Es decir, es un tema de qué madera se usa y cómo se usa. En la construcción de madera hay una frase que es como lo más leitmotiv de la construcción, que es: la madera se protege por diseño. Internacionalmente, hablemos de certificaciones internacionalmente, cómo se maneja. Hay 5 tipos de exposiciones de la madera, ¿no?
según su exposición, es el tratamiento que la madera necesita. Esto es cortito, pero es importante. Las 5 características son, cuando tú tenés una estructura al interior, es un ambiente interior, una casa donde tenés un ambiente climatizado, normal, que no está la madera expuesta ni a la ultravioleta ni a la lluvia. Eso es exposición 1. Exposición 2 es cuando está a la intemperie, pero no está expuesta al sol ni a la lluvia. Imagínate un alero protegido por diseño. Y 3 es cuando está expuesta a la intemperie, cuando recibe el sol y agua, pero no está enterrada en el suelo. Y esa es exposición 3. Recién en la exposición 3, la madera necesita químicos para su protección. El nivel 4 es cuando un palo está enterrado en la madera y ahí necesita químicos más potentes, como el uso del CCA y demás. Y el 5 es adentro del agua, ya en un estado, pero por normas está establecido, normas y experiencias internacionales, qué cantidad de minerales necesita y qué productos químicos necesita un tratamiento. Verifican una durabilidad de 50, 60 o 100 años en estas situaciones. Entonces, volviendo al mass timber y al edificio de Durazno. La estructura queda al interior, puede quedar al interior vista, nunca va al exterior, por diseño. En 1 y 2, la madera no va a tener inconveniente de durabilidad, ni mantenimiento alguno. Más allá que el estético de una pintura, cuando esté muy rayada o algo, como una pared de yeso o una pared de revoque blanca, que cuando se manchó la pintás. El 3, nosotros también con un tema de sustentabilidad, acá voy a explicar algo, lo que en Uruguay se utiliza, el CCA, básicamente el CCA, es un producto que en el mundo está muy cuestionado. Es decir, hay dos bibliotecas, como en muchos casos hay 2 bibliotecas. Una dice que cuando tú usas el CCA, después que se fija, no larga más, pero el A es arsénico. Es el veneno más poderoso que conocemos, el CCA, el A es arsénico. Entonces, y hay una biblioteca que dice que sí, que puede llegar a seguir siendo contaminante. Los hechos es que normalmente en el mundo el CCA no está habilitado para la construcción, está habilitado para elementos rurales y poste de luz y algún otro tema, cercos, pero no para un revestimiento, un deck. Pero lo que sí toda la literatura está de acuerdo que el proceso en el cual se hace el CCA para el medio ambiente es muy malo, porque los líquidos estos lo que terminan siendo filtrándose en suelos y llegando a las aguas pluviales. Entonces, nosotros para la exposición 13 vamos a hacer un micronizado de cobre, que está certificado a nivel europeo, que son azoles, son productos sustentables y ecológicos y dan la durabilidad necesaria sin mantenimiento para cumplir con todos los estándares. Ese es un poco el tema. Es decir, 1 y 2, la madera no tiene tratamiento químico, solamente el secado a horno y el pegado y el control de su humedad relativa a menos del 12%, que es por abajo de la humedad que se necesita para que se críen hongos y otro tipo de cosas que puedan deteriorarla. Y cuando necesitamos químicos, vamos a utilizarlo con medidas que son amigables con el medio ambiente. Para el final, por lo que vi en el mapa, el edificio va a estar ubicado en una especie de zona triangular que hay allí, en las calles, por lo que veo parece un triángulo isósceles, es en Rubino, Luis Alberto Herrera y Caorsi. Exacto, es en la ciudad de Durazno, en frente del Parque Bicentenario, una zona muy linda de la ciudad. Es un terreno que pertenecía a la Agencia Nacional de Vivienda, tenía un mecanismo de precaución para construcción justamente, que se habló y se levantó a través de la Junta Departamental. Y en este caso Durazno aceptó el desafío de la construcción de este primer edificio de allí en la ciudad. Bien. Klaus Milborn Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Juan Gutiérrez, socio fundador y director de proyectos de Enkel, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la audiencia también.